Buenas tardes, soy David Pino. Bienvenidos al primer programa del año 2019 de Lima la Única, Tertulias Digitales. En este programa, que es un programa de bienvenida al año y sobre todo de bienvenida a un mes muy especial, que es el mes de Lima, el mes de aniversario, 484 años de fundación de la ciudad española, la ciudad de los reyes, ya que Lima existía desde hace mucho tiempo atrás. Y he querido, en esta ocasión, en este programa, hacer una tertulia con la historia, conversar con la historia de Lima a partir de fotografías. ¿Cuánto conocemos de Lima? ¿Cuánto conocemos, cuánto sabemos de los cambios que la ciudad ha tenido? Nuestra ciudad, seguramente como muchas ciudades en el mundo, ha cambiado bastante con el paso de los siglos y con el paso de los años. Y sobre todo Lima, en las últimas décadas, ha cambiado bastante. El tema económico, los terremotos, muchas veces también el desconocimiento de los valores arquitectónicos y artísticos en la arquitectura, han propiciado que edificios, que espacios abiertos desaparezcan. Por tanto, en este programa yo voy a compartir con ustedes una serie de fotografías que nos van a permitir un poco reconocer esa ciudad que se perdió, para a partir de ella valorar lo que tenemos y sobre todo cuidar lo que aún nos queda. También estos días se inicia una nueva gestión municipal. Todas las expectativas están puestas en la manera como se va a gobernar la ciudad. Desde hace años que nos dedicamos a la difusión, hemos aprendido que la mejor manera de poder conservar y de poder crear una mejor calidad de vida al habitante, al vecino de la ciudad, es a partir de su cultura y a partir del conocimiento y la identidad que sienta con el lugar donde vive. Entonces, esto se logra, como vuelvo a repetir, en base al conocimiento, y el conocimiento nos puede servir para cuidar lo que aún nos queda. Vamos a empezar a revisar una serie de fotografías en las cuales, como les dije hace un instante, vamos a ir viendo todos los cambios que la ciudad ha tenido, muchas veces también por acción de gestiones municipales. Entonces empezamos ya este programa con algunas fotografías que hemos traído hoy, y esa imagen muy conocida, muy recurrente en las redes sociales, una imagen que también nos sirve para añorar esa Lima que se fue, es la fachada trasera de una antigua casa que estaba ubicada en una calle llamada Polvos Azules. Hoy todos recordamos la zona de Polvos Azules, o es nombre Polvos Azules, como un centro comercial que está en la avenida Paseo de la República, en La Victoria. Sin embargo, ese centro comercial toma su nombre por haberse ubicado en un campo ferial a la espalda del convento de Santo Domingo, o a la espalda de la cuadra 2 del Jirón Conde Superunda o el Jirón Camaná. Quizás muchos por ahí lo ubican. Entonces, en ese espacio donde estaba el campo ferial, donde hoy está la Alameda Chabuca Granda, existió esa mansión que ustedes ven en la fotografía. El dueño, el propietario de esa casa, quien de seguro viajó mucho por Europa, se enamoró de un palacio en Venecia, el Palacio Ducal. Y aquí en Lima quiso construir una fachada similar a la del Palacio Ducal de Venecia. Así es como vamos a tener en Lima un palacio veneciano a la orilla del río Rímac. Esa fachada que ustedes ven solamente era escenográfica, pues el interior de la casa era muy distinta, como veremos en fotos siguientes. Antes de avanzar, quiero contarles algo más. Juan Manuel Ugarte Lespuru contó en un libro llamado Lima Incógnita que el dueño de esta casa, conocedor de un proyecto que se estaba realizando a mediados del siglo XIX para hacer navegable el río Rímac, supo que el puerto de Lima iba a ser ubicado en ese lugar, en esa zona. Por tanto, quiso hacer, como repito, esa fachada escenográfica del puerto de Lima. Sin duda, un proyecto insólito y que nunca se realizó por la diferencia que conocemos en el río Rímac en cuanto a profundidad y que difícilmente pues iban a ser navegables, ¿no?, para que barcos de bajo calado vengan desde el Callao a Lima. Siempre hemos visto fotografías, como decía, de esta fachada en las redes sociales, en las páginas de Facebook, e inclusive en páginas de internet, y muchas veces también en esas publicaciones de añoranza que se hace de Lima. Pero veamos ahora cómo era el interior. Vamos a ver las fotos siguientes. Esta foto que ustedes ven ahora es la calle Polvos Azules. Es increíble que esa calle es donde hoy pasa, como mencionaba, o es el inicio, mejor dicho, del túnel que pasa por debajo de Chabuca Granda.
Esta fachada que ven en este momento era la fachada principal de esa casa, porque como les dije, la fachada escenográfica era la que daba hacia el río Rímac. Esta fotografía la tengo gracias a la donación del archivo Ortiz de Ceballos Astete Grau. Esta familia ocupó esta casa en otra época y tienen en sus archivos esta fotografía que la han cedido para Lima la Única. Como les decía, esta fachada fue la de la casa del conde de la Vega del Ren, la familia que vivía allí tenía pues ese título nobiliario. El conde de la Vega del Ren o el condado de la Vega del Ren era un grupo familiar muy poderoso y muy vinculado socialmente en Lima. Ellos tuvieron muchas propiedades en distintas zonas de Lima y también del interior del país. Sin embargo, es curioso notar que uno de los miembros de esta familia, el séptimo conde de la Vega del Ren, don José Matías Vázquez de Acuña, pudo haber sido quien haya proclamado la independencia del Perú, mucho antes que San Martín. Ricardo Palma, siempre a su estilo, cuenta en una tradición la historia en que este conde, en base a conspiraciones y en base también a poder reunir gente a favor de la causa de independencia, había logrado casi comprar todo un regimiento, ¿no? Sobornar un regimiento realista para que en una ceremonia que se iba a realizar en el Real Felipe sea secuestrado o tomado prisionero el virrey Abascal y él proclamase la independencia del Perú. Sin embargo, este plan nunca fue llevado a cabo, hubo una delación, una traición, y más bien el conde de la Vega del Ren cayó preso. Él vivía en esta casa era la casa del condado de la Vega del Ren, y él, sin embargo, va a ser reivindicado por la historia limeña, ya que fue el que paseó el estandarte del Perú, el estandarte de la patria, el 28 de julio de 1821, acompañando a San Martín. Como decíamos, un limeño que pudo haber proclamado la independencia, que salió de esa casa, pero que nunca se realizó. Veamos cómo era por dentro, veamos más fotos de esta magnífica mansión. Aquí hay otra foto de la colección Ortiz de Ceballos, del archivo de Lima la Única, que nos muestra esa maravillosa escalera imperial, con esa baranda forjada de hierro, del interior. Vamos a la siguiente foto. Hay otra fotografía también que aparece ahí, se puede ver ya en toda su dimensión, justamente la maravilla que era esta residencia, una típica residencia limeña, ya que por esa gran portada que veíamos de la calle Pueblos Azules, se accedía a un zaguán, luego a un primer patio, seguidamente de ese patio subía esa escalera que estaba frente a la puerta principal, hacia los ambientes superiores. Quizá por alguna de las ventanas que daban hacia el río Rímac, se salía a esa magnífica fachada, copia del Palacio Veneciano, que habíamos mencionado hace un instante. Esta casa, como mencionábamos, fue demolida a inicios de la década del 40, cuando se decidió construir la playa de estacionamiento Rímac, que es el nombre que tiene ese túnel que pasa por debajo de Chabuca Granda. Lo que se hizo en realidad fue demoler toda una manzana de casas. Así desapareció, por ejemplo, la primera cuadra del Jirón de la Unión. Si ustedes son curiosos y un día caminan por el Jirón de la Unión, por sus primeras cuadras, en la cuadra donde está el Correo Central, el pasaje del Correo Central o la Casa Aliaga, que muchos creen que es la primera cuadra, en realidad es la cuadra 2. La cuadra 1 desapareció, pues toda esa manzana de casas, donde estaba incluida la casa del conde de la Vega del Ren, con ese maravilloso interior que vemos y esa fachada veneciana al río Rímac, también fue demolida. Fue demolida, ya hemos dicho, para la construcción de la playa de estacionamiento Rímac. Juan Manuel Ugarte Lespuru, a quien hemos mencionado también hace un instante, menciona como causa de la demolición de esta casa y de toda la manzana a una tradición, a una historia que era muy recurrente por aquellos años. La historia de tapados, de tesoros enterrados en subterráneos, en ambientes debajo de estas grandes casas. Cuenta él, Ugarte Lespuru, quien fue director de la Escuela de Bellas Artes, en este libro llamado Lima Incógnita, una de sus obras que hoy es difícil de encontrar, pero que con un poco de suerte la encuentran en los libros de viejo, en Girón Camaná o Quilca o de repente Amazonas, una vez la encontré allí. Cuenta él de que un vecino del Rímac había encontrado en su casa, ubicada en la calle Rosarena, por el mercado de Baratillo, una trampilla en el piso.
Al levantar la trampilla o la pequeña puerta, se dio con una escalera que descendía a las profundidades de su casa rimense. Él, curioso, como lo haría cualquiera al encontrar algo así en su casa, descendió por esas escaleras. Se encontró de pronto con un gran corredor que parecía no tener fin y que tenía filtraciones de agua que caían por las paredes. Armándose de valor, él atravesó ese largo corredor, alumbrado solamente de una lámpara. Al culminar este corredor, él dio a otro ambiente abovedado, mucho más ornamentado, mucho más sólido, en la que encontró ollas con monedas de oro y joyas. Con esa recién adquirida riqueza, se menciona que este vecino rimense dejó su casa y se compró una casa en el centro de Lima. Esta historia, que era comentada por los vecinos, en las consejas pues, de las señoras, ahí a los niños o en las tertulias que se daban, va a llegar, menciona él, a oídos de funcionarios del gobierno, que deseosos de encontrar más tapados debajo de la casa del conde de la Vega del Ren, que por cierto era donde acababa el túnel que mencionábamos, iba por debajo del río Rímac, hicieron todo lo posible por expropiar la casa y por supuesto toda la manzana, obra que al fin lo acometieron en 1943 aproximadamente, en que se demole esa manzana y se construye el centro o la playa de estacionamiento, ya hemos dicho, Rímac, que en su momento se buscó ser una solución para evitar que los autos se estacionasen en la Plaza de Armas, como era antiguamente. Miren ustedes cuántas historias podemos empezar ya a tener apenas de unas cuantas fotos, porque eso es la historia de Lima, arquitectura, pero también historia social. Veamos más fotografías. Otro espacio muy bonito que lamentablemente ya no existe hoy es este Arco del Triunfo. Este Arco del Triunfo, también llamado Arco Morisco, que ustedes ven en la fotografía, estuvo ubicado al inicio o al ingreso a la avenida Arequipa. A la avenida Arequipa. Este arco, por esta foto, por ejemplo, se observa desde la avenida Arequipa casualmente. La gran arboleda que aparece a la mano derecha es el Parque de la Exposición. Este arco fue un obsequio de la colonia española por el centenario de la independencia del Perú en 1921 y existió hasta 1938 en que se decidió demolerlo. Damos una foto más, por favor. La siguiente es una postal a colores. A esta postal nos muestra también la belleza. Vean ustedes los autos que transitaban por ese lugar. El Arco Morisco fue demolido, pero se levantó en los 90 una réplica que quizás todos la conocemos y que está ubicada en el Parque de la Amistad, en Surco, y que fue inaugurada con asistencia del rey de España, nada menos, en los 90, como mencionábamos. Ese arco monumental, impresionante, que ustedes ven en Surco, es una réplica a tamaño exacto del que estaba a la entrada a la avenida Arequipa. La avenida Arequipa también ha sido objeto de muchos cambios, no solamente el arco desapareció, empezando por el nombre. Esa avenida, cuando fue inaugurada en 1921, se llamó Avenida Leguía, justamente porque fue inaugurada en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, que tuvo que expropiar una serie de propiedades a lo largo de muchas haciendas y terrenos agrícolas que atravesaban ese sector. Tuvo que expropiar, como menciono, estas propiedades para abrir esta gran avenida, que paralela al Paseo de la República se va a convertir en un nuevo camino que iba a unir el centro de la ciudad con los modernos barrios que se iban a empezar a formar en San Isidro, también en Lince, Santa Beatriz primero, que está muy cerca, y por supuesto con los balnearios del sur, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Así que qué mejor que esa portada monumental, ese Arco del Triunfo, para dar acceso a esta nueva zona, a esta nueva Lima, donde mejor se puso de manifiesto lo que se llamaba la Patria Nueva, que fue el proyecto de gobierno de Leguía, una ciudad moderna con casas de estilo pintoresco, casas de estilos europeos que se iban a replicar en esta moderna zona limeña. La avenida Leguía va a cambiar de nombre a la caída del presidente Leguía. En 1930 se buscó rebautizar, y qué mejor nombre que se encontró por aquellos años que el nombre de la ciudad donde se originó la revolución que lo derrocó, que es Arequipa. Por tanto, hoy la avenida Arequipa
se yergue aún orgullosa, con algunas casas antiguas, ya que muchas de ellas han sido demolidas, hoy hay grandes edificios, también hay complejos multifamiliares, pero aún se puede encontrar todavía, sobre todo en sus primeras cuadras, muchas de estas hermosas casas que se convirtieron en el mejor ejemplo de una Lima moderna en los años 20, una patria nueva que fue el mensaje de gobierno del presidente de aquella época, Leguía, ¿no? La avenida Leguía fue pavimentada con concreto, por primera vez en una avenida limeña se empleaba este material, obra que fue realizada por una empresa norteamericana, la Foundation Company, que fue la compañía que se encargó también de pavimentar la avenida Venezuela. La avenida Venezuela, por cierto, fue la primera avenida en ser trabajada en concreto. Por eso es que se llamó un tiempo Avenida del Progreso, porque se decía que el progreso había llegado a Lima, ¿no? Entonces, esa es un poco también la historia de esas avenidas y los personajes que le dieron forma. Cuando se demolió el Arco Morisco, el Arco del Triunfo que ustedes ven en la imagen, se usó como pretexto de que era un poco peligroso para los autos, que muchas veces ya empezaban a subir la velocidad de los primeros autos que viajaban a 20 kilómetros por hora, ahora teníamos bólidos que iban a 40 por hora. Imagínense esa velocidad, el terror que había en la gente de que de pronto se estrellen, ¿no? O no puedan maniobrar ante este arco, que definitivamente el pretexto de aquella época era un obstáculo para todo ello y motivo por el cual fue demolido. Cuando se hicieron las obras recientemente del bypass de la avenida 28 de Julio, se encontraron las bases del Arco Morisco, ¿no? Se encontraron las bases y por ahí comentaron que también había encontrado enterrada una imagen religiosa, nada menos que la imagen de una Santa Bárbara, la patrona de los artilleros, una imagen que además se exhibía hasta hace poco en una urna, una hornacina, mejor dicho, en la Plaza Bélgica, que está ubicada en la primera cuadra de la avenida Arequipa. Fue exhibida porque, como les comentaba, un día desapareció. Esa imagen que parece que fue encontrada enterrada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se habría enterrado una imagen debajo? Pues yo les cuento quizás una explicación. Desde antaño hay la costumbre que en obras que se realizan sobre otros edificios antiguos se haga una especie de ofrenda. Se haga una ofrenda, un tributo, un pago, diría por ahí alguien, al lugar para evitar accidentes o muertes que las ha habido. Por ejemplo, cuando se hizo las obras del bypass de la avenida Grau, en la primera cuadra, y esto salió publicado en muchos medios periodísticos de la época, se encontró enterrada en la primera cuadra de la avenida Grau una botella de whisky de 5 litros y una basenica. Se mencionó que esto había sido parte de una ofrenda realizada por Enrique Meix cuando inició la demolición de la Muralla de Lima, obra monumental que también tenía 200 años. Decidió enterrar una botella de whisky y un objeto personal. Años después, un siglo después, más de un siglo después, cuando se iba a hacer la Vía Expresa Grau, se encontró esto. Quizá algo parecido ocurrió con esta Santa Bárbara que mencionábamos que se había hallado en ese lugar. Vamos a la siguiente foto para ver qué más sorpresa nos cuenta Lima. Muy cerca de allí, muy cerca de donde estuvo el Arco Morisco, en la cuadra 5 aproximadamente de la avenida Arequipa, cuadra 6 aproximadamente de la avenida Arequipa, se encuentra en otra pequeña plaza, que es la Plaza Washington. Esta fotografía es el monumento a Washington, que tiene como curiosidad que las placas que ustedes ven en la parte delantera del pedestal, y lo pueden comprobar cualquier día que vayan, no dicen George Washington, que es el nombre del homenajeado, sino dice Jorge Washington. Es la Plaza Jorge Washington. Y la banca que ustedes ven que la rodea era una verdadera curiosidad limeña. Era la banca acústica, una banca pues con un efecto en la que uno podía conversar de un extremo con otras personas que se encontraba al otro extremo. En el granito del cual estaba hecha la banca había, habíamos dicho, una especie de hilo conductor que llevaba los mensajes, que llevaba las palabras, y por ese motivo se convirtió pues en una curiosidad y el deleite de niños y también los enamorados que se iban a sentar en esa bonita banca. Fue conocida como la banca telefónica o la banca acústica del Parque Washington. Sin embargo, si ustedes quieren hoy día ir a descubrir esta antigua curiosidad, ya no van a encontrarla. La banca acústica fue demolida el año 2010 y hoy solo se encuentra en este pequeño óvalo central de este parque el monumento a Washington, a Jorge Washington, como dijimos, ¿no?
que es una réplica de un monumento también al mismo personaje que se encuentra en el Capitolio, obra de un escultor de apellido Houdon. Esta escultura fue el obsequio del Perú a Estados Unidos, el año 1924, si es que no estoy errado, pero fue en ese año, pero estoy seguro que fue un obsequio del Perú a la colonia americana, por todas las obras que se iban realizando con ellos, por el apoyo económico, político, que Estados Unidos le estaba dando al gobierno de Leguía. Como hemos dicho, en la época de Leguía, muchos negocios con norteamericanos se van a dar. No va a ser lo único. Por ejemplo, la Foundation Company, empresa norteamericana que va aquí, va a hacer pistas y también va a canalizar los antiguos desagües. También va a llegar una empresa, la Freck Ley. La Freck Ley fue una empresa constructora que en Estados Unidos, en Nueva York, realizó los grandes rascacielos. Aquí en Lima también va a realizar edificios muy modernos que hasta el día de hoy existen, siendo, por ejemplo, uno de ellos el edificio del Banco Internacional del Perú, hoy OESLE, que está ubicado en el Jirón de la Unión, frente a la Iglesia de la Merced. Otro edificio construido por la empresa Freck Ley va a ser el edificio de la compañía de seguros Italia, o Atlas, que está ubicada en la esquina del Jirón Carabaya con el Jirón Santa Rosa, o antes Jirón Miro Quesada, a una cuadra del Jirón de la Unión. También en este gobierno de Leguía va a ser posible la llegada al Perú de muchos norteamericanos que van a llegar en fragatas y en barcos para confraternizar. Hay fotografías de esa década en la que ellos están paseando por una plaza de armas adornada con banderolas que mencionan welcome, ¿no? Welcome, hermanos americanos, ¿no? Es la palabra que se menciona allí y que, como decía, va a reafirmar estos lazos que se van a hacer muy fuertes con el gobierno de Leguía. Entonces se justificaba que en ese contexto el Perú le regalase a Estados Unidos este monumento que hasta el día de hoy podemos verlo en la cuadra 6 de la avenida Arequipa. Vamos a la imagen siguiente. Esta imagen nos lleva a otro espacio que ha cambiado casi radicalmente. Esa calle que vemos, una calle que por cierto no es recta, ¿no? Se desvía hacia la izquierda, tal vez siguiendo el trazo de antiguos caminos prehispánicos, es el Jirón Ancash. Es el Jirón Ancash. Esta calle que vemos allí es la calle conocida como El Milagro. Es la cuadra 4 del Jirón Ancash. La pared que ustedes ven a la mano izquierda, donde destaca un balcón en primer plano, es parte de la casa donde vivió Nicolás de Piérola y que es vecina al convento de San Francisco. En realidad, toda esa fachada de la mano izquierda fue el convento de San Francisco. Hacia la mano derecha vemos una serie de balcones de estilo neoclásico y la esquina que ustedes ven ahí, acá hacia el centro de la foto, hacia la derecha, donde un caballero con terno está llegando, caminando, es el inicio en la foto del Jirón Abancay, hoy Avenida Abancay. Por supuesto, los siguientes dos balcones que se ven al fondo van a desaparecer cuando el Jirón Abancay se va a convertir en avenida. Se va a ampliar, por supuesto, todo el frente este de este antiguo jirón. La primera cuadra del Jirón Abancay, que casualmente era la calle que va de la esquina a la derecha al centro de la foto, se va a convertir hoy en la cuadra 2. Porque la actual primera cuadra de la avenida Abancay era antiguamente parte del convento franciscano, que tuvo que ser demolido o dividido por la mitad para la apertura de esta avenida. Sin duda una foto muy evocadora, probablemente de la década del 30, que nos muestra pues estos evocadores espacios de esta Lima que queremos homenajear y que ya lo estamos haciendo en base a estas fotografías. Es hora de una pausa y regreso en instantes con más fotos en esta entrevista o esta tertulia con la historia de Lima, aquí en Lima la Única, Tertulias Digitales. Ya regreso. Nuevamente bienvenidos a Lima la Única, Tertulias Digitales. Soy David Pino. Estamos en este programa
dedicando un homenaje a la historia de Lima en base a fotografías. Fotografías que tal vez nos llenan de nostalgia por lugares que hoy tal vez ya no apreciamos, no conocemos, pero que sin embargo han existido, han estado allí. Y la fotografía es el mejor referente. Esperemos que unas décadas los limeños del futuro no vean las fotos de hoy y también hablen con nostalgia de esa Lima que se iba yendo el año 2019, 2018, 2020. El momento del cambio ha llegado y en base a valorar lo que hemos tenido, vamos a valorar más lo que aún nos queda. Vamos a seguir con este paseo por la historia de Lima en base a fotografías que he querido compartir con ustedes. Vamos a ver con cuál nos sorprende ahora el operador. Una muy bella foto del Hotel Bolívar. Una foto que nos muestra los originales 3 pisos del Hotel Bolívar, un hotel que fue construido e inaugurado el año 1924. Esta foto, que es parte del archivo de Lima la Única, la colección Bruckmann, nos muestra también, vean ustedes, el empedrado del piso, que hoy por supuesto es pista, es asfaltado, ¿no? Un piso empedrado con adoquines que se pueden apreciar, los antiguos autos que hacían de colectivos allí a la entrada de la avenida La Colmena, hoy Nicolás de Piérola, y al centro la farola de las Tres Gracias, el monumento más antiguo que tiene esta plaza. El Hotel Bolívar fue construido, ya hemos dicho, en el año 1924. Fue la respuesta al llamado que hizo el presidente Leguía para que se realicen este tipo de infraestructura hotelera en la ciudad. En 1921, el Perú había celebrado el centenario de la independencia. Por tanto, muchas delegaciones de invitados habían llegado. Sin embargo, no había un hotel o hoteles de categoría para recibir a tantos invitados. Se tuvo que invertir el año 1921 desde el gobierno en restaurar y reacondicionar antiguas casas particulares para que sirvan, como hemos dicho, como alojamiento de muchas embajadas. Por ejemplo, una de ellas fue la casa de la familia Dubois o Dubois, que se ubica en la esquina del Jirón Moquegua y el Jirón de la Unión. Esta casa particular, con un apoyo económico del gobierno, fue acondicionada para que se convierta en el hospedaje de la Embajada del Vaticano, donde llegaron cardenales y una serie de religiosos, también para asistir a las fiestas del centenario. El Hotel Maury también abarrotado a su máxima capacidad, el Hotel France Inglaterra y muchos hoteles más que habían en Lima van a ver rebasada, como hemos dicho, su aforo, su capacidad de poder recibir pasajeros. Por tanto, para que no se repita, digamos, los inconvenientes que ocurrieron en aquella época, es que para 1924, que se celebraba otro centenario, el centenario de la batalla de Ayacucho, el presidente Leguía hizo un llamado a la inversión privada. En este caso, los que respondieron fueron los hermanos Augusto y Fernando Vice, que se ofrecieron a construir en este gran terreno un hotel moderno para la época, que iba a ser justamente el espacio donde iban a alojarse pues la mayoría de delegaciones invitadas para las fiestas del centenario de la batalla de Ayacucho, como hemos dicho. La obra se le encargó al arquitecto Rafael Marquina, quien realizó el edificio en sus originales 3 pisos, como se aprecia en la imagen, lo que va a cambiar a finales de los años 30, cuando se amplió a 5 pisos, que es como conocemos actualmente el hotel. Un cambio que no alteró en gran parte su fachada, mantiene aún los remates, los detalles y la monumentalidad del edificio, pero que tuvo que realizarse para mantener la altura de los demás edificios de la plaza. También vemos en esa imagen, habíamos mencionado, a la farola de las Tres Gracias. Esa farola estuvo originalmente en el vestíbulo, o en el patio, mejor dicho, de ingreso del antiguo Teatro Principal, que estuvo ubicado donde hoy está el Teatro Segura, que se encuentra actualmente en arreglos, en recuperación. Esa farola tuvo que ser tirada del antiguo Teatro Principal cuando este se incendió, aproximadamente en 1889. Desde ese año fue llevado a una segunda ubicación, que fue la Plazuela de la Merced, que está ubicada, como ustedes saben, en la cuadra 6 del Jirón de la Unión. Estuvo ubicada ahí la farola de las Tres Gracias hasta el año 1915, en que se trasladó a su actual ubicación, la que aparece en la imagen, y donde hasta el día de hoy podemos apreciarla. Esa farola de las Tres Gracias, por cierto, es una réplica o está basada
en un ornamento, en una escultura de mármol que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Son tres gracias, son las tres figuras mitológicas que en sus manos sostienen una urna donde en el monumento original de mármol que se encuentra en París iba a estar el corazón de Catalina la Grande y su esposo, ¿no? Era un regalo de amor que ella hacía a la muerte de su esposo y en la que pidió que también a su muerte su corazón descanse junto al de él. Esas frases de esta bella historia de amor escritas en latín se encuentran hasta el día de hoy en esa farola, en la parte inferior del pedestal. Hay unas letras hoy, lamentablemente, difícilmente se puede leer por la cantidad de capas de pintura que le han echado, pero que sin embargo, como repito, cuenta esta historia de amor que replica el monumento original que está hasta ahora en el Museo del Louvre en París y que es de mármol. A partir de ese monumento se hicieron una serie de obras similares, lo que se llamó obra industrial, y aquí en Lima pues tenemos un ejemplar que ahí está, en esta plaza, muchas veces pasa desapercibida, otras veces pintarrajeada por graffiti, pero que se convierte en un bello elemento artístico, escultórico de nuestra ciudad. Veamos la siguiente imagen. Ese edificio, muy vistoso, muy bonito, estuvo ubicado en el Parque Universitario. Fue el antiguo Ministerio de Justicia, un edificio de cierto valor artístico, arquitectónico mejor dicho, que fue demolido en la década del 50 del siglo XX, ya que en su lugar se construyó el Ministerio de Educación, que parece que hoy es la Corte Suprema del Poder Judicial, o es una institución relacionada al Poder Judicial que se encuentra allí, el antiguo edificio del Ministerio de Educación, construido en la época de Odría, pero que anteriormente fue este antiguo edificio, Ministerio de Justicia. Vamos a la siguiente imagen, que también después se va a convertir en la Escuela Normal de Varones. Va a ser el segundo uso que va a tener ese edificio. Ahí vemos una postal, obviamente tomada en una antigua fotografía, desde el Parque Universitario, en la que se puede ver todavía en esas antiguas farolas al centro, que aún hoy existen en el Parque Universitario. Un día que vayan van a apreciarla. Esta imagen debe ser de finales de los años 20. Se ve inclusive un tranvía que está pasando por allí, por lo que era la avenida Colmena, ¿no? Hoy avenida Nicolás de Piérola. Ese mismo ángulo de la imagen, por supuesto, hoy se mantiene tal cual, pero con otros edificios. Ya hemos dicho, en lugar de ese edificio que vemos allí, hoy está el que fue el Ministerio de Educación, que por cierto, a la fecha de su construcción, fue durante unos años, como 5 o 4 años, el edificio más alto del Perú. Ese edificio, obra del arquitecto Seoane Ross, que se encuentra en la avenida Bancay, con el Parque Universitario. Tiene unos hermosos murales dedicados a la educación en el Perú, en su interior, y bueno, como decía, fue durante un tiempo el edificio más alto del Perú. Ese edificio reemplazó a este, que ya vemos que tuvo dos usos antes de desaparecer. La Escuela Normal de Varones, un lugar donde formaban profesores, y previamente el Ministerio de Justicia del Perú. Otra de las obras de esta Lima desaparecida. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este bello edificio, con cúpula inclusive ahí central, como ustedes pueden ver, de una fachada academicista, era el antiguo Ministerio de Gobierno. Estuvo ubicado en los barrios altos, en la Plaza Italia. El Ministerio de Gobierno es el antecedente de lo que hoy es el Ministerio del Interior. Ese edificio que ustedes ven allí fue construido en 1908, obra del ingeniero Enrique Basurco, que se realizó en el espacio donde anteriormente estuvo la Escuela de Medicina, construida por el presbítero Matías Maestro. Una foto, bueno, no traje la foto de ese edificio antiguo, pero este edificio que ven ustedes reemplazó ese antiguo edificio, que tuvo que mudarse a la avenida Grau, donde se levantó otro edificio también parecido a este, de estilo academicista, y donde hasta hoy se encuentra la Escuela de Medicina. Hay que mencionar que también el edificio de la avenida Grau fue obra del arquitecto Basurco, que ya hemos mencionado como autor de esta obra. Ese edificio sería demolida en la década del 90, y en su lugar se construyó un colegio que hasta el día de hoy existe y es conocido como el Colegio Héroes del CENEPA. Esta fotografía está tomada desde la Plaza Italia,
donde aparecen esas ramas de palmera ahí a la izquierda, estaría ubicado el monumento a Antonio Raimondi en la actualidad, ¿no? Los que conocen la Plaza Italia pueden ubicar ese edificio, o en todo caso el espacio donde estuvo ubicado esta bella obra constructiva. Yo recuerdo aún de niño haber ingresado a ese edificio. Me recuerdo que el colegio llevaron a todos los policías escolares para una juramentación que iba a realizarse allí, y muy niño, tendría yo 12 años, menos que hablo, 10 años o 9 años, nos llevaron a ese lugar. Recuerdo un gran patio empedrado con una galería de madera en el segundo piso y árboles, una higuera me parece que daba bastante sombra al lugar, un aspecto bastante bucólico que tenía en su interior. Tal vez por ahí alguien de los amigos que nos está viendo ahora, escuchando, podrá verificarlo o no. Pero como sea que fuese, ese edificio se desaparecería y hoy está en la dimensión de Lima desaparecida. Siguiente imagen, por favor, para seguir recordando lo que tuvimos y lo que no supimos valorar. Lugares que hoy serían sin duda atractivos hasta turísticos. ¿Por qué no? Porque la arquitectura es un tema que a muchos atrae. Y además la arquitectura es el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Ese edificio que vemos ahora en la fotografía, en realidad es la ampliación de una foto aérea del Servicio Aerofotográfico Nacional del año 1944. Y he querido yo hacer la ampliación para centrarme en esa construcción central que vemos allí, que fue conocida como el Palacio Árabe, también llamada la Casa del Árabe. En fin, la arquitectura que ustedes aprecian allí nos evoca pues antiguos palacios del Medio Oriente, ¿no? Del Medio Oriente, con mezquitas, minaretes. Esa casa que ustedes ven allí hoy no existe. La avenida que pasa por el lado izquierdo es la avenida Venezuela. La avenida Venezuela, esquina con el jirón Iquique. Se encontró esta antigua casa, como hemos dicho, de estilo pintoresco, residencia de una familia, pero que fue demolida, y en su lugar hoy se levanta un edificio de aproximadamente 10 u 11 pisos, que ha pasado pues a ocupar ese espacio y que nos ha legado esta construcción tan bonita en Breña a la dimensión de la ciudad desaparecida. Breña en realidad aún tiene muchos edificios con valor, con ese valor arquitectónico y sobre todo evocativos de una época en la cual se tenía muy en cuenta la calidad de vida, ¿no? Casas rodeadas de áreas verdes, espacios sin duda que evocaban la procedencia muchas veces de sus propietarios. En Breña, por ejemplo, hay una zona que estuvo ocupada por descendientes o, por todo caso, por la colonia judía. En estas casas todavía se puede apreciar hoy la estrella de David que aparece en su fachada. Sobre todo la avenida República de Portugal, tal vez es uno de los mejores catálogos de construcciones pintorescas que aún conserva Breña, con casas y quintas de mucho valor, pero que lamentablemente, como ocurre en muchas partes de Lima, están cediendo a esta voracidad modernista, podemos decir, de edificios multifamiliares, ¿no? Y un poco quitando esta evocación, este recordar, ¿no?, a los antiguos vecinos y sobre todo a la gente que amamos este tipo de arquitectura. Muy cerca de allí, de este Palacio Árabe, en la esquina siguiente, hubo otro edificio que también desapareció. Era el edificio donde muchos de ustedes recordarán iban a pagar el recibo de agua, conocido como Sedapal, en la esquina de la avenida Venezuela con el jirón Huaraz. Un edificio construido e inaugurado en 1930 que lamentablemente fue demolido para que hoy también haya un bloque de departamentos, pero que fue construido para ser el Palacio de los Deportes. Es un edificio por el que pasaron muchas disciplinas deportivas, empezando por la pelota vasca. Cosa curiosa, los limeños eran muy aficionados al jai alai, a la pelota vasca, y tenían, por supuesto, su propio palacio o edificio para este deporte allí en la avenida Venezuela. Luego va a ser también sede de prácticas de vóley, de básquetbol, inclusive de Cachascán, también en una época, pero luego terminó como local de Sedapal y hoy, ya hemos dicho, desapareció. Edificios que están desapareciendo en la avenida Venezuela. Vamos a ver, por favor, la imagen siguiente.
a ver qué más nos trae esta Lima que tanto ha cambiado y que en este mes seguro muchos la recordarán con mucha nostalgia, pero a partir del recuerdo hay que pasar a la acción, evitar que se siga perdiendo. Por ejemplo, esa plazuela que ustedes ven allí hoy luce completamente cambiada. Ya ninguno de los elementos que están allí hoy permanecen. Es la plazuela de San Agustín, que está ubicada en pleno centro de Lima, esquina del jirón Camaná con el jirón Ica. Hoy, en lugar de ese edificio de 3 pisos que se ve a la derecha con balcones, está un edificio de aproximadamente 9 o 10 pisos, obra del arquitecto Teodoro Cron, y que fue la compañía de seguros peruano-suiza. Hoy es local del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que se encuentra allí. En lugar de ese monumento de mármol que vemos al centro, que es el monumento a Havich, que se encuentra ahora en el Parque Havich, casualmente en Lince, se encuentra el primer monumento de arte abstracto, un monumento dedicado a César Vallejo, ¿no? Un monumento de hierro de Jorge Oteiza, que fue inaugurado en la década del 60, que en ese momento sin duda fue muy criticado, pero que es el primer monumento moderno o abstracto que se va a ubicar en una plaza nada menos céntrica, ¿no?, del casco histórico de la ciudad. Monumento a Vallejo, España aparta de mí este cáliz, es el nombre del monumento, la evocación que hizo Oteiza en esas planchas de hierro que aparecen hoy, reemplazando ese monumento que vemos en la foto, el monumento a Eduardo de Havich, que como decimos se encuentra hoy en el distrito de Lince. Lo mismo ocurre con el edificio que se encuentra a la mano izquierda, esa casa de 2 pisos con balcón, tampoco no existe hoy, también es parte del edificio que se hizo para adornar esta plaza de San Agustín, que conserva los jardines, es cierto, es en todo caso el espacio de las jardineras, es lo único que ha quedado hasta el día de hoy. Siguiente imagen, por favor, para poder seguir apreciando esta Lima que se nos va. Este edificio, esta foto quise compartirla, es parte de la colección de la señora Ana Maspero, nieta del constructor de este edificio, ¿no? Los hermanos Maspero o Masperi fueron casualmente unos constructores italianos que van a dejar en la ciudad una serie de obras de mucho valor, una serie de obras que han servido para que Lima sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, para que sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? Este edificio es conocido como el edificio Giacoletti. Ahora podemos decir estaba, porque se encendió hace unos meses, se encendió el día 28 de octubre del año pasado, en la Plaza San Martín. En el primer piso funcionaba una pollería y bueno, lamentablemente el edificio se perdió. Hoy han cercado el edificio para poder reconstruirlo. Pero en esta foto de 1911 apreciamos un momento clave, el momento de su construcción, con los obreros posando para la foto allí en el primer piso, los andamios de los que trabajaban el estuco y los detalles, un bello edificio que fue de estilo modernista, de estilo Art Nouveau, que lamentablemente perdió también su decoración en la fachada en la década del 40 y que permanecía allí en todo caso como una de las construcciones más antiguas de la Plaza San Martín. Este hermoso edificio se incendió, ya hemos dicho, y ahí en esta imagen queremos evocar el cariño y el amor de los constructores y de la gente que hizo posible estas obras de gran calidad arquitectónica en nuestro centro de Lima. Estamos recibiendo mensajes, amigos, mensajes que ustedes nos transmiten por la página de Facebook, por la página web de Onda Digital Televisión. En este programa especial quiero yo hacer presente un saludo para el amigo Yomar Rosas García, que está en la sintonía del programa, lo mismo el señor Jersey Guevara, que menciona que está disfrutando por este viaje en el tiempo. También el señor Jairo Pérez Alatrista, que con sus mensajes pues nos animan a continuar de repente una segunda parte de esta tertulia con Lima, ¿no? Porque si bien es cierto, las tertulias digitales son conversaciones con invitados especiales, en este primer programa quise sorprenderlos con este viaje por la historia de Lima. Hay más fotografías para seguir hablando y seguir viendo nuestra Lima de antaño. Vamos por favor con la siguiente foto. Esta iglesia que vemos allí hoy no existe.
Quizás muchos están que la observan, de repente dicen dónde queda, dónde está ubicada esa iglesia. Esa iglesia, amigos, hoy no existe. Lamentablemente fue demolida. ¿Se acuerdan que hace un instante hablábamos de la apertura o el ensanche, mejor dicho, de la avenida Bancay? Pues bien, esta iglesia que vemos allí estuvo ubicada en la esquina del Jirón a Bancay, que pasa por el lado derecho, esa calle angosta que ven a la derecha donde está el carro, yo estoy caminando, era el Jirón a Bancay. Y estuvo ubicada en la esquina de Bancay con el Jirón Puno. Era nada menos que la iglesia de Santa Teresa, un templo que fue demolido para la ampliación del Jirón a Bancay a la avenida que hoy conocemos. Hoy, en el lugar donde pasa esta iglesia, que fue considerada por el arquitecto Héctor Velarde como la mejor expresión de la arquitectura limeña de la época virreinal, no existe. Hoy por su lugar transitan apurados vehículos y buses de transporte urbano, ambulantes o comerciantes, en esta oscura zona en las noches. Sin embargo, es curioso notar que en esta calle, hoy caótica, hoy bastante afectada también por la inseguridad, hay que decirlo, muy cerca a la zona del Hueco, la avenida La Colmena, todavía queda en la fachada de las casas actuales, del lado izquierdo en la avenida Bancay, queda todavía una portada que fue parte de esta iglesia, una gran portada de cierto valor artístico que hoy es un restaurante, pero que ha conservado en la fachada esta decoración muy bonita que sin duda pues fue parte de este templo que, como decimos, fue considerado la mejor expresión del arte virreinal, nada menos que por el arquitecto Héctor Velarde, un conocedor no solo en la arquitectura, sino también de las calles, porque caminó muchísimo por Lima, escribió un libro llamado Itinerarios de Lima, y él menciona en esta obra que con la demolición de esta iglesia en la ampliación de Abancay, Lima perdió uno de sus mejores ejemplos arquitectónicos del pasado. Esta iglesia, por cierto, fue parte de un convento llamado el Convento Real del Carmen Bajo, convento que por supuesto también desapareció, no existe, ¿no? Porque toda esa parte, como decimos, fue demolida. Las rejas que ustedes ven allí en la fotografía, unas rejas que si ustedes aguzan bien la mirada, tiene elementos artísticos muy bonitos, tiene una especie de querubines en las puertas de ingreso, fue trasladada a otro lugar y hoy se encuentran estas rejas en la fachada de la Escuela de Enfermería, ubicada en el Jirón Manuel Vaquero, a una cuadra de la Plaza 2 de Mayo, en Breña. Un edificio moderno que se entona con las hermosas rejas que adornan hoy su fachada. Cuando quieran ver las rejas, vayan al Jirón Manuel Vaquero en Breña, en la esquina donde está ubicada la Escuela de Enfermería, van a poder apreciar esas antiguas rejas tan bonitas. Vamos con la siguiente imagen, por favor, ya es casi al final del programa. Otra imagen evocadora. Antes de explicarla, también quiero agradecer el mensaje de Mario Mar, de Mariela Gallegos, que está un poco triste, menciona por todo lo que hemos perdido, pero más que entristecernos, amigos, la intención de este programa es más bien movernos a la acción, ¿no? Realmente hay que valorar lo que aún nos queda. Por ejemplo, vamos a la imagen, por favor, que veíamos, el Paseo Colón. El Paseo Colón en una época en que tuvo a cerca de 300 bancas, tenía piletas de agua, una serie de jarrones de mármol que adornaban toda su extensión de más de 400 metros, un espacio que invitaba justamente a eso, a pasear, a sentarse, a mirar las esculturas, a apreciar un poco el entorno, bastante bucólico. Se ve al fondo la torre del Templo María Auxiliadora en la Avenida Brasil, también está ubicado allí hacia la derecha el monumento a Bolognesi, en este óvalo, llamado una época óvalo de la Magdalena también, porque ahí iniciaba el camino a la Magdalena, la Avenida Brasil, que como mencionábamos fue un barrio residencial de esta zona de Lima. Lugares cuyo reto de la actual gestión municipal, si bien es cierto, será quizá imposible volver a ver el Paseo Colón con esa tranquilidad que aparece en esta foto, pero yo creo que trabajando con los vecinos, trabajando con los propietarios de las casas que rodean, se puede devolver todavía algo de esa belleza, de esa Lima, que este mes está de aniversario y que en este programa hemos querido homenajear. Muy bien, amigos, espero que el programa les haya gustado. Muchas gracias por su sintonía. Quiero agradecer a Onda Digital Televisión
por este espacio que nos brinda los días miércoles a las 6 de la tarde, igual a mi productora, Soledad Nalbarte, siempre ella pendiente de nosotros, lo mismo que Daniel Ávila, que hoy día estuvo voceado para ser entrevistado, pero él dice que prefiere estar fuera de cámaras, pero ahí vamos a ver después las fotos que estás tomando hoy día. Y nada, amigos, y a ustedes sobre todo por su sintonía y sus mensajes. Muchas gracias, estamos nuevamente el próximo miércoles 9 de enero con un gran invitado, aquí en Lima la Única, Tertulias Digitales. Hasta pronto.